diciendo, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir una palabra con ustedes. Miren, hoy estamos en un lugar aquí de la provincia de Punta Arenas y venimos a este lugar porque la verdad Jesús usaba siempre todo tipo de escenario cuando él quería predicar. Bueno, una de las prédicas que Jesús da a la orilla del lago Genezaret es el milagro de los peces. Yo le quiero decir a usted en este día que Dios es bueno. Diga donde usted está, diga Dios es bueno. Dele siempre gracias a Dios. Dios es grande y maravilloso. Mire, mi hermano, sabe, Jesús fue un día, dice la palabra en el Evangelio de Lucas 5, del 1 al 11, capítulo 5, versículos del 1 al 11, dice que Jesús llegó al lago Genezaret, dice, o mar de Galilea, también en otros evangelios se le conoce como el mar de Galilea. Pues bien, dice el Evangelio de Lucas que él llega al lago de Genezaret. Y Jesús llegó ahí con un propósito. Jesús llegó a hablarle a las multitudes porque siempre donde Jesús iba lo esperaban gran cantidad de personas. Pues bien, Jesús fue a ese lugar y usó aquel escenario que había ahí porque era un lugar así como una costa donde habían playas y habían peces y habían muchos barcos. Entonces podemos ver que Jesús utiliza aquel lugar para algo muy importante. Jesús iba a hacer un gran milagro, iba a hacer varios milagros, pero Jesús no iba a hacer solo el milagro de los peces, sino era a partir de ese momento donde Jesús empezaba a llamar los que iban a ser sus discípulos. ¿Sabe? En esta palabra Jesús se encuentra con un hombre que tenía un carácter muy difícil. Dicen que ese hombre era con un carácter muy ofensivo, era un tipo muy amargado, era un tipo muy exigente, era un tipo al cual no se le podía decir nada porque él era el que mandaba en esa costa, él era el que decía a qué horas vamos a pescar y a qué horas salimos de pescar, y él era, lo que él decía era lo que todo el mundo hacía. Pues bien, estamos hablando de Pedro. Bendito sea Dios que nos da esta gran oportunidad de compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios que Él llega ahí a ese lugar, a esa playa, a ese lago de Genezaret, y dice que lo primero que hace es pedirle la barca a Pedro para usarla como púlpito. Fue lo que Él usó como púlpito en ese momento para llevar su palabra. A la gente le encantaba escucharlo. Jesús era muy popular por lo que él hacía. Pues bien, una de las cosas que encontramos en Lucas 5 es cómo Jesús tenía su propósito puesto en llamar a sus discípulos, pero tenía que tratar con un hombre que tenía un carácter muy difícil. Era un hombre con un carácter muy impulsivo. Un carácter era si se quiere decir, chichoso, amargado, difícil. A él nadie le podía convencer, era terco. Pero Jesús es muy inteligente y Jesús lo ministra antes de empezar a hablar con él, porque llega y le dice que le preste su barca y que la aleje un poquito de la playa para poder él hablar con la gente, era predicarle a la gente. Pues bien, en Lucas 5, versículo 4, encontramos cómo llega después de haber predicado, después de haber terminado su prédica. Vemos cómo él habla con Pedro y le dice: Simón Pedro, echa la barca, boga mar adentro. Bendito sea Dios. Cuando él dice boga mar adentro, está hablando de niveles altos, está hablando de profundidades. Sabe, quizás hoy Dios le quiere llevar a usted a niveles más altos. Quizás hoy Dios lo quiere profundizar a usted en el Espíritu. Quizás lo quiere sumergir en el Espíritu. Pues bien, lo glorioso de esta palabra es que aquel hombre terco, aquel hombre amargado, aquel hombre autoritario, no le pone peros a Jesús. No le pone peros a Jesús. Y él le dijo: Señor, hemos pasado toda la mañana, toda la noche, hemos pasado pescando, no hemos pescado nada.
pero en tu nombre echaremos la red. Bendito sea Dios, porque es que cuando Dios nos habla, esta palabra nos dice que no debemos de tener miedo. Esta palabra nos dice que debemos ir sin miedo cuando Jesús nos llama, porque Él nos quiere llevar a niveles más altos. ¿Sabe? Aquel hombre estaba cansado. Posiblemente estaba enojado. Póngase usted en el lugar de él, vaya, trabaje todo el día y que el patrón le diga a usted, no le puedo pagar. ¿Cómo se siente usted? No pudo sacar provecho de aquel día y quizás usted viene bien cansado y con lo que se topa es que su patrón le diga que no le puede pagar. ¿Cómo se sentiría usted? Pues así estaba aquel hombre. Pedro estaba así, estaba cansado. Estaba triste, estaba dolido, estaba con cólera, estaba con chicha, estaba con amargura. Pero sin embargo, cuando Jesús le dice, lleva la barca mar adentro, Él no pone peros. Y Él le dice, Señor, sí, en tu palabra la echaremos. Aunque no hayamos pescado nada, aunque ese lugar donde tú dices que no hay peces, hayan peces. En tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Hoy Dios le está diciendo que no es lo que usted vea, que no es lo que usted piense. ¿Sabe? Aquel hombre, posiblemente si llega uno de sus compañeros y le dice, Pedro, volvamos a pescar, lo hubiera mandado para el carajo. Le hubiera dicho, ¿cómo se le ocurre a usted decirme volvamos a pescar cuando hemos pasado toda la noche en ese lugar y no hemos pescado nada? Pero sin embargo aquí Dios nos da una palabra de cómo Simón Pedro atiende al llamado de Jesús. Y es que sabe, cuando Jesús nos llama, no hay arrogancia, no hay soberbia, no hay nada de eso, no hay orgullo. Que nos pueda hacer desistir del llamado de Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 5, dice que echaron la red en el nombre de Jesús. Y dice que aquella red se rompía de peces. Habían hallado peces en cantidad. En otro evangelio dice que eran 153 peces. Eran cantidades. Dice que tuvieron que llamar a sus compañeros para que les ayudasen a sacar la red porque no la podían sacar. Dice que llenaron 2 barcos. ¿Sabe? Cuando Jesús te hace un llamado, es porque Jesús te va a llevar a niveles más altos. Te va a llevar a un nivel sobrenatural. Desde aquel día, dice la palabra de Dios, en Lucas 5:11, dice que ellos dejaron todo y le siguieron. Porque Pedro, dice que Pedro, cuando vio el poder de Dios reflejado en Jesús, cuando vio aquel milagro, dice que se quebrantó. Es que cuando Jesús nos llama, no hay quien se resista. No hay quien no se quebrante. Hoy Jesús le está diciendo que Él le puede llevar a usted a niveles más altos. A vivir, de pasar a vivir en lo natural, a pasar a vivir en lo sobrenatural. Dice la palabra en Hechos 3, ya no era el mismo Pedro, ya no era el mismo pescador, era el discípulo de Jesús. Dice la palabra en Hechos 3, dice que había un cojo fuera de un templo que se llamaba La Hermosa. Pidiendo limosna era lo que pedía. Y dice la palabra de Dios que cuando vio a Pedro y a Juan venir, se quedó viéndolos porque pensó que le iban a dar limosna. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice que aquel cojo se levantó, se enderezó y caminó. El Pedro pescador que había antes nunca hubiese hecho eso.
Pero el Simón Pedro que Jesús quebrantó, fue el que tomó el nivel para hacer esos milagros. No es lo mismo caminar en el mundo sin Jesús, cambiar de nivel. Jesús me hizo cambiar de camino, de aquel camino que me llevaba a la muerte, de aquel camino que me llevaba a la pudrición, para llevarme a un camino de un nivel más alto, que es el camino de Jesús. Esta palabra nos enseña que cuando Jesús nos habla, debemos ser obedientes. Pedro fue obediente. Esta palabra nos enseña que cuando Jesús nos habla, debemos tener fe. Simón Pedro tuvo fe. Esta palabra nos enseña que es más lo que Jesús puede hacer por nosotros que lo que nosotros por nuestras propias fuerzas e inteligencias y capacidades podemos hacer. Yo no sé si usted se siente una persona que esta palabra le está llegando a usted. Pero créame que es para usted. Hoy Jesús lo quiere sacar de ese camino para llevarlo a un nivel más alto, ¿sabe? Dios no solo lo quiere sacar a usted del lugar donde usted se encuentra, sino también a su familia. Grandes cosas hará el Señor. Dios me los bendiga y muy buenas tardes.